Grabar. Hoy es martes, hoy es 21 de junio, estoy con el curso de primero E y les voy a pedir que anoten su nombre y su apellido. Leonardo les va a tomar asistencia y porque es un amor de persona y de ayudante. Y hoy vamos a corregir el trabajo práctico número 4 de tejidos entre todos para que ya quede, después voy a cortar la grabación. Bueno, este es el trabajo práctico. ¿Lo vieron todos? Miren que es re chismosa esta plataforma, ¿eh? Me dice quién lo miró y quién no. No sé si usted, no me mientan porque después me fijo y no lo vio nadie. Ni lo abrieron. No leído. Sí, Te escracha, pero no lo sabes cómo. vimos. Bueno, me alegro. Fíjense que lo que se solicita son algunas cuestiones que si saben leer son las preguntas de la profe. ¿Cuál es el tejido observado? ¿Qué características poseen sus células? Y fíjate que acá yo te voy como ayudando. ¿Sí? ¿Qué me puedes decir de sus células? Trata de decirme su nombre, cuáles son sus principales características, si son altas, si son bajas, si son abundantes, si opciones. ¿Qué puedo decir de la sustancia intercelular? Indique su estado y su abundancia relativa. ¿Es muy abundante? ¿Es poco abundante? ¿Es sólida? ¿Es líquida? Todo eso. ¿Qué puedes decir de sus fibras? Colágeno, elastina, reticulina. ¿Es mucha? ¿Es poca? ¿Es abundante? ¿Qué? Algo. Se refiere a las fibras proteicas extracelulares. Esto lo indico porque el concepto fibra, recuerden que también lo usamos para otras caracterizaciones, como por ejemplo para nombrar a las células musculares o para nombrar a sus miofibrillas. Entonces, por las dudas, te lo aclaré, no confundir con las fibras musculares ni con las miofibrillas contráctiles. ¿Lo entendieron eso? Profe, una pregunta. Sí. ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Se escucha? Sí, te escucho medio entrecortado, pero te escucho. En los tres tipos de fibras son las que varían en los tipos de tejidos. Son estos tres nada más, ¿no? No, puede haber más. En general, como este concepto de fibras en el tejido que es más abundante, es en el conjuntivo, es de las variedades que vamos a poder decir más cosas. Porque, por ejemplo, en el tejido epitelial y no hay mucho para decir, porque es escasa. Entonces ahí ya no hay. ¿Qué me puede decir de la reticulina, de colágeno? Si no hay. Es escasa. Entonces, bueno, era como para nombrarles ejemplos de fibras de tejidos donde sí hay muchas fibras, como son este caso del tejido conjuntivo, donde vas a poder sí ahí decir algo sobre su abundancia relativa. Pero puede ser que en un tejido no haya tanto. Entonces pones escasa y listo, y te quedaste ahí, porque no hay para caracterizar. Y en otros tejidos sí hay mucho para decir. Esto, de que tengan esa plasticidad. Por eso primero hay que leer la teoría de esos tejidos y ahí va a observar qué me puedes decir. Ahora, eso sí, todos tienen todos los componentes, más escasos, menos escasos, más abundantes, más variables, pero todos tienen de los tres, por eso los marcamos. O sea, aunque sea la leyenda escasa, me vas a poder decir, porque nunca no hay. Incluso, por ejemplo, no sé, este caso, ahora vamos a verlo en ejemplos. Bueno, estas imágenes son hermosas. Ustedes nunca miraron en el microscopio óptico, así que es difícil, pero entiendan que tanto el tema célula como el tema tejido se aborda a partir de lo que observamos en un microscopio. Mucho de lo que se caracteriza a un tejido es a partir de la observación en el microscopio. Entonces, para mí es difícil porque ¿cómo le voy a pedir a alguien que nunca vio en un microscopio que caracterice según cómo se ve en el microscopio? Esa es una primera dificultad. Cuando uno coloca un tejido en el microscopio lo tiene que teñir para que se vean de colores las células, porque si no, no vemos nada, porque las células no tienen colores, salvo los glóbulos rojos y alguna otra célula más, no hay, se ve todo igual. Entonces se le tiñe, se le pone un color para que las células puedan verse como se ven acá. ¿Ves que, por ejemplo, acá se los ven de un color lila, rosado a violeta?
distintos tonos de esos colores, ¿los ven? ¿Qué es lo que les parece que se tiñe de un color más fuerte? El núcleo. ¿No? Como se ve, claro, ¿no? Que esta bolita que está acá flotando adentro debe ser el núcleo. Bueno, justamente es el núcleo. ¿Por qué el núcleo se ve más coloreado o de un color distinto? Qué buena pregunta, ¿no? Por la información genética, ¿no? Sí, porque el ADN, ¿qué tipo de molécula es? Es un ácido nucleico. Es un ácido, exactamente. Entonces, si yo le coloco una sustancia que se adhiere, le da color a cosas ácidas, va a tener más color que otras cosas que están más diluidas, como por ejemplo el citoplasma. Eso es lo que se va viendo. Entonces, como yo miro esto, y si hay un núcleo, ahí yo puedo decir que hay una célula. Por lo menos en la mayoría de las células, cada célula tiene un núcleo. Entonces, bueno, acá donde vos veas una bolita más coloreada, y esa es una célula. Estaríamos como sacando esa conclusión. Después, en algunos tejidos, lo que se va a ver es el límite entre distintos tejidos. Por ejemplo, acá ven que acá están estas células que son epiteliales y abajo hay células conjuntivas. Bueno, después las formas. Esto como es, ahora vamos a ver qué es hueso, se tiñe de otra forma. ¿Por qué? Porque es sólido. Hay que hacer con una sierra para sacar una feta, porque es sólido el hueso. Entonces se ve así como con otro color, otro tipo de tinción. Bueno, vamos a lo práctico. ¿Qué pusieron en A con respecto a qué tejido están observando acá? Epiteliales. Muy bien, es un tejido epitelial. ¿Está bien? ¿Podrían jugársela a si es de revestimiento o glandular? Yo puse que era de revestimiento. Muy bien, por lo que vemos, si bien no tenemos toda la información, pero puedo apostar por la forma que tiene que esto es un tejido epitelial de revestimiento. A veces yo voy como marcando cosas que puedo decir. Entonces, es tejido epitelial de revestimiento. ¿Me podés decir algo más sobre este tejido en cuanto a cómo se clasifican los tejidos epiteliales de revestimiento? Simple era, ¿no? Muy Que bien, es simple. simple. Puedo indicar que es simple. Es un tejido epitelial de revestimiento simple. ¿Por qué decís que es simple? ¿Qué es lo que observás que te permite decir que es simple y no estratificado, que es la otra variable? Porque los núcleos aparecen en línea y está formado por una sola capa. Exactamente. Entonces, solo viéndolo y sabiendo cómo se clasifican, podés ir dando características de esto que estás observando. Esto es un tejido epitelial de revestimiento simple. ¿Podés darme alguna otra característica de lo que observás? No es simple, y dentro de los simples, ¿qué tipo es? Yo puse, no sé si está bien, cilíndrico. Está perfecto, no importa si justamente estamos aprendiendo, así que se supone o se queda claro que uno nunca, justamente es lo que no sabemos, si está bien o mal, pero eso no importa, no se justifiquen, chicos, acá estamos para aprender. Si hubieras dicho algo, no sé que no era por eso, ¿por qué dijiste eso? No pasa nada, así que hay que animarse a participar. Gracias, María, por participar. Sí, es cilíndrico, y alguno podría decir, ¿qué significa que sea cilíndrico? La otra forma de caracterizar a la célula es por su forma, por su relación entre una dimensión y la otra. Entonces, las células que llamamos cilíndricas, como verán acá, son más altas que anchas. Cuando la célula es tan alta como ancha, se la llama cúbica. Y cuando es más ancha que alta, se la llama plana o escamosa. Entonces, solo al ver puedo determinar que esto es un tejido epitelial de revestimiento simple, cilíndrico. Y fíjate todas las cosas que pude decir solo mirando. ¿Se entiende la tarea? La otra cosa que yo puedo mirar para poder determinar eso es la forma del núcleo.
Cuando la célula es cilíndrica, el núcleo tiende a ser como ovalado, como un dato, ¿entendés? De color. Cuando la célula es cúbica, el núcleo tiende a ser como redondito, redondito así. Y cuando la célula es plana, el núcleo tiende a ser achatado hacia los costados. Entonces, al ver el núcleo, también puedo asumir que es cilíndrico, porque es medio ovaladito, como para decir algo. Bien. Una de las características de los epitelios es que sus células, ¿cómo son? Miren estas opciones. ¿Abundantes o escasas? Abundante pareciera. Sí, sí. Antes, El tejido epitelial tiene como principal característica que sus células son abundantes. Hay muchas células. No solamente hay muchas células. ¿Cómo están cada célula con su vecina? Pegadas. ellas. Puede ser. La mayor característica de las células epiteliales es su grado de unión. Esta es clave. Las células epiteliales están unidas, pero unidas, muy unidas. Todas tienen conexiones entre ellas, a nivel de pegarse y a nivel de comunicarse, las dos cosas. Y esas uniones, fíjense en el tórtora, que están explicadas, tienen nombres, uniones gap, uniones de hendidura, desmosomas, semidesmosomas, todo tiene un nombre, ¿viste? Pero yo lo que quiero que rescates es que lo que tenés que entender que como característica particular de el tejido epitelial es su alta cantidad de células y su grado de unidad. Es como re clave. Ahora, si tengo muchas células, ¿qué pasará con la sustancia intercelular y con las fibras? Caracterízame eso. Y va a ser escasa, porque tienen poco espacio. Y no hay mucho para todo. Entonces, si tengo muchas células y evidentemente hay escasa, ojo, no me pongan nada, porque siempre algo hay. Acá la palabra clave es escasa. Nula no, hay, pero escasa, porque hay tantas células, ¿está bien? Y lo otro que no te tenés que olvidar de nombrar, si yo te pregunto sobre los tejidos epiteliales, es la lámina basal. Palabra clave, anotala, lámina basal. ¿Qué es la lámina basal? Es el contrapiso de este tejido. No me pongan contrapiso, chicos, es como una analogía que estoy dando. ¿Qué es el contrapiso del tejido epitelial? No, está bien, es como mi analogía. Profe, ¿membrana basal es lo mismo? O sea, No, porque es así. Si yo tengo la célula epitelial, esta parte de la célula, la que está pegada a la lámina basal, ¿qué parte de la membrana es? La membrana basal. Esta es la membrana lateral y esta es la membrana apical. Es la misma membrana plasmática, ¿no? Pero el lado de la célula que mira a la lámina basal está apoyada la membrana basal. Membrana como membrana plasmática. Entonces no es lo mismo. La lámina basal no es una célula. Es una construcción de fibras y sustancia intercelular que hace como una especie de flotante en el cual está apoyada la célula, desde su cara basal, desde su membrana basal. ¿Se entiende la diferencia? Esta lámina basal es es la frontera entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo que está por abajo. Las células epiteliales reciben nutrientes a partir de procesos de difusión entre el tejido conjuntivo y el tejido epitelial. Porque otra de las características de los tejidos epiteliales es que son avasculares, no llegan vasos sanguíneos. Todo llega por abajo de la lámina basal y después tiene que transitar hacia
los elementos celulares del tejido epitelial. Entonces, palabra clave, lámina basal. Abundante cantidad de células, muy unidas, y los distintos tipos de caracterizaciones que en este caso vemos que pudimos hacer solamente observando. Pasemos rápidamente a la B. ¿Qué están viendo? Se ve hermoso, les quiero decir, ¿eh? ¿Qué pusieron? A ver, cuéntenme. Tejido muscular. ¿De qué tipo? Yo puse cardíaco. Bien, tejido muscular, ¿qué? Primero, antes de decir cardíaco, ¿qué? Porque hay dos variantes. Liso. Tejido muscular, ¿qué? Liso. No, no es liso. Si es Liso. cardíaco, no. Estriado. Estriado. Estriado cardíaco. ¿Ven que no es liso? Porque mirá que si yo lo pudiera ampliar, se ven. ¿Ves que tiqui, tiqui, tiqui? No se confundan con esto es otra cosa. Bueno, esto es tejido muscular estriado cardíaco. ¿Cómo me doy cuenta? Te doy células centrales, el núcleo centrales, por ejemplo. Esto que el núcleo sea tan gordito y esté en el medio, es típico del tejido estriado cardíaco. Las células son ramificadas, anda anotando todo esto, células ramificadas. Y se observan discos intercalares, palabra clave del tejido cardíaco, disco intercalar. El disco intercalar es esta unión, ¿las ven? Que se ven acá, perfectas, así gruesitas. Son como si fuera... Perdón, profe, perdón. ¿Cómo se llaman las células? Se llaman células del músculo estriado cardíaco. Son las células del corazón. Las células musculares cardíacas tienen como digitaciones, tienen como repliegues, como si fuera un daqui. Se pegan las células como si se encastraran así. ¿Está bien? Y entonces en esa zona se ve más oscuro. ¿Qué es esto? ¿Es? Bueno. Díganme si me entienden. No. A ver cómo te explico. ¿Cepillo de pelo por acá? Sí, no importa. No sé si leyeron, primero tienen que haber leído tejido cardíaco, si no estoy como complicada. Las células del corazón son células pequeñas, no son tan largas como las fibras musculares estriadas, esqueléticas, o sea, esas serían las otras células estriadas, y vamos a suponer que la célula tiene una forma así. Parece un hombrecito que estoy dibujando, pero es una célula ramificada, tiene un núcleo central y tiene bordes. Esos bordes, ¿qué van a hacer? Conectarse con otra célula vecina que viene por acá. Un caballo. ¿Eh? ¿No? Hola. Silencio porque se me filtra el audio, no sé si me están hablando a mí. Entonces, este borde, en donde una célula toma contacto con la otra célula vecina, es el disco intercalar. Si yo lo mirara, es esto. Si yo lo mirara muy detenidamente, lo que vería es que en ese punto de contacto, las dos membranas están interdigitadas, como si fuera una zona en donde la célula, la membrana plasmática, sí, se entrelaza con la otra, como si fuera un daqui, ¿viste los cosos de encastre? Los ladrillitos de encastre. Sí. Bueno, eso sucede. La unión es muy estrecha en ese punto y encajan. Y entonces como el daqui encaja así, esa zona donde se entrelazan esas interdigitaciones como si fueran dos cepillos que yo acerco y ahí quedan encastradas, se ven oscuros,
se ven en el microscopio como una zona donde está como todo más oscurito. No sé si ahora se entiende mejor mi explicación. Sí, sí, ya lo entendí, profe. Perdón. Perfecto. Esta zona, vuelvo, nosotros acabamos de ver en el tejido epitelial que las uniones entre células son cosas importantes. Acá, ¿por qué les parece que las células tienen que estar tan unidas unas con otras? Porque todas se tienen que contraer al mismo tiempo. Entonces, estos discos intercalares son verdaderas sinapsis eléctricas, porque ambas son células excitables. Lo vamos a ver cuando veamos corazón. Lo importante es que cuando me caractericen al tejido muscular estriado cardíaco, nunca se olviden de mencionar los discos intercalares, los núcleos centrales y que las células son ramificadas. Y que obviamente tienen estrías, porque hay sarcómeros en su interior. Las células son abundantes, hay escasa sustancia intercelular y escasa cantidad de células, de fibras, perdón, extracelulares, ¿no? Acá el protagonismo está en las células que hay en grandes cantidades y sus uniones también. Y que tienen capacidad contráctil, obviamente. ¿En qué se especializa el tejido muscular? En la excitabilidad y en la contractilidad. Esas son sus dos características. ¿Preguntas? Voy a tomar eso como que les quedó re claro. Vamos al C. ¿Qué estamos viendo en C? Tejido nervioso. Muy bien. Esta imagen es bastante fácil de reconocer al tejido nervioso. Las células suelen ser estrelladas o tienen prolongaciones, proyecciones de un cuerpo celular grande. Estas son neuronas, así se llaman las células. Esto es tejido nervioso, ese es el nombre del tejido. Abundante cantidad de células, mucha sustancia intercelular, pocas fibras. Es un tejido, el tejido bastante friable, se rompe fácilmente. El tejido nervioso no tiene una gran matriz que sostenga a las neuronas, matriz de estructuras de colágeno ni nada de eso, así que es un tejido que se rompe fácilmente, por eso está protegido. Y bueno, las células tienen un núcleo central y tienen proyecciones que parten del soma, que se llaman dendritas, y en general tienen una proyección más larga que es el axón. En este caso, la verdad que es bastante difícil reconocer. Yo tendería a pensar por esta sinapsis que hay acá, que este es el axón y el resto son dendritas. Y los otros puntitos negros que vemos, ¿qué serán? Jueguensela, digan algo. Son ovnis, moscas, otras células. Otras células. Muy bien, ¿y qué otras células pueden estar presentes dentro del tejido nervioso? Los otros tipos de células del tejido nervioso. ¿Alguien se acuerda si hay una compañera que le está poniendo toda la garra y que nadie le... ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaban? A los otros tipos celulares que no son las neuronas. Y acá está, células de la neuroglia. Muy bien, ahí está. Incorporamos el concepto de que no solamente hay neuronas en el tejido nervioso, sino que hay otras células que se llaman células de la glia. Y estas cositas negras que vemos ahí pululando deben ser los núcleos de esas células que no se ven tan grandes como esta neurona. ¿Está bien? De a poquito vamos a ir incorporando conceptos que son importantes. No mucho más para decir el tejido nervioso, que obviamente vamos a volver a ver después de las vacaciones de invierno cuando veamos sistema nervioso. Y recuperaremos algunos de estos conceptos. ¿Qué es el D?
es bastante típica esta imagen, ¿eh? Cuando la vean, no la van a errar nunca porque esta forma, mira, es la que yo quería que me tocara siempre esta imagen, porque era la que más fácilmente podía identificar. Nadie identificó que ¿Puede llegar a ser un tejido, profe? sí, todos son tejidos. ¿De qué tipo? ¿Conectivo? O sea, cartilaginoso. Muy A eso me bien, refiero. cartilaginoso. Es re típico. Cuando vean esto, porque mira, parece que te miran dos ojitos así. ¿Lo ves? Mira, así que te... ¿No? Mira. A mí me re gustaba que me tocara esto. Mira, dos ojitos, dos ojitos, dos ojitos, dos ojitos, dos ojitos. ¿Los ven? Hay que mirar con amor, chicos. Bueno, imagínate, uno estaba en la facultad y se imaginaba cualquier cosa. Bueno, este es el típico tejido cartilaginoso. Estas células, ¿cómo se llaman? Las células del tejido cartilaginoso. Tienen nombre. Condágenas puede ser, profe. Condrocitos. Acuérdense, el condrostio sería todo este proceso, pero serían condrocitos. Y los condrocitos están inmersos en sustancia intercelular, que como verán es bastante abundante. Las células no están tan unidas entre sí, comparten ciertos espacios lagunares en donde están alojadas las células, y todo lo que ven en lila es la sustancia intercelular. ¿Y qué característica tiene esa sustancia intercelular? Cartílago. ¿A qué te suena? Mirá. Que tiene una sustancia intercelular gelatinosa. Exactamente, con una consistencia, ¿no? Es semisólida, tiene bastante algún tejido cartilaginoso puede llegar a ser más elástico y otro más resistente. Por ejemplo, este que estoy tocando en la nariz es más elástico. ¿Qué tendrá mayor proporción de qué fibras? Este, mirá, por ejemplo, ¿no? ¿Colágeno? No, elastina. O sea, los que son más elásticos tienen más elastina. Después, por ejemplo, ¿viste cuando comes una pata de pollo? Que te queda como una partecita blanca, 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 muy lisa. Bueno, eso es tejido cartilaginoso hialino. Ese tiene más colágeno. ¿Sí? Es como distintas variantes dentro del tejido cartilaginoso, que van a tener distintas funciones. Ahí lo que se busca es que sea súper suave, 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 suave y resistente al mismo tiempo para evitar la fricción. Esa es la función que tiene el tejido cartilaginoso articular o cartílago articular. Obviamente que el que me estoy tocando en la nariz tiene otras funciones, ¿no? De poder moverse, de dar cierta estabilidad a la estructura y al órgano, pero a su vez ser un poco flexible y elástico también, ¿no? De poder volver a conformar su forma, que no se quiebre. Bueno, todos los tejidos tienen una función en particular. Entonces, ¿a qué tipo de tejido pertenecería el tejido cartilaginoso? Al conjuntivo. Y ahí tenemos, hay células, pero hay sustancia intercelular abundante. Acá tenemos proporciones de colágeno, elastina variable, va a depender de las variables de tejido cartilaginoso. Y bueno, eso. Ay, qué lindo se ve este. ¿Qué es el E? Tejido muscular esquelético. Muy bien, tejido muscular estriado esquelético, porque recuerden que la variable es liso o estriado. Dentro del estriado, esquelético. Bien, acá se ven perfectamente las estrías, chicos. Se ven claras, oscuras. No sé si alguno entró justo cuando estaba con fisio y les explicaba eso. ¿Cómo me doy cuenta que es estriado esquelético? ¿Qué detalle le observan que te permite decir esto no es esto? Que es la otra variable. Por las fibras musculares. ¿Cómo? ¿Qué les ves para decir que esto es esquelético y esto es cardíaco?
está Las onditas que formado, tiene. ¿Las qué, perdón? Que parecen resortes. Sí, ponele. Pero hay o sea, está formado por fibras cilíndricas largas. sí, individuales, chicos. Fíjense que no están ramificadas. Una de las diferencias, viste que te dije, este está ramificado, porque este no. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa diferencia entre esto y esto? Mira esto y mira esto. Que están separadas. Sí, es verdad, no están unidas. Las células con sus vecinas no están unidas. ¿Y acá qué otra cosa vemos? Que acá se ve de una manera y acá se ve de otra. ¿Qué otra cosa tiene una célula? Núcleo. Núcleo. Decime, ¿qué cosa distinta ves? Como el juego de las 7 diferencias. ¿Qué ves acá que acá se ve diferente? Y te permite poder hacer una distinción entre ambos. ¿Qué te dije de la célula cardíaca? ¿Cómo eran sus núcleos? Centrales. Muy bien, centrales. Acá, ¿son centrales? No, están como de costado. ¿Viste? Están como ahí, como el de Coté. Así están, así. Encima están así. Mirá que acá el núcleo es redondito. Está en el centro y es redondito. ¿Está bien? En cambio acá es alargado. Hay que mirar con amor, chicos. ¿Se entiende, no? ¿Y qué podrías decir? Esta es una célula. Si lo negro son núcleos y acá esta es una célula y lo negro es el núcleo. Esta es una sola célula y acá está su núcleo. Y esta es una sola célula y acá están los núcleos. ¿Qué me puedes decir de los núcleos en el tejido cardíaco y en el esquelético? Clarita me dice, hay muchos, no la escucho, pero le miro a la cara y dice, acá hay muchos y allá hay uno solo. ¿O no, Clarita? ¿Quisiste decir eso? ¿Viste? ¿Lo vieron los demás? La distribución puede ser la manera en que están. Y sí, pero hay muchos, ¿o no? Están distribuidos porque hay más de uno, porque si fuera solo uno no lo podríamos distribuir porque hay uno. En cambio acá, como hay muchos, están dispersos en sus periferias. Las células musculares, estriadas, esqueléticas, son multinucleadas y todos sus núcleos son periféricos. Esa sería la forma elegante de decir lo que estamos viendo. Por favor, anótalo porque te lo voy a preguntar. Es vital eso. Multinucleada, ¿y qué más dijo, Son profe? multinucleadas y sus núcleos son periféricos, aplanados y periféricos. Las células del músculo cardíaco estriado son centrales y únicos, son mononucleadas. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Estas células están conectadas íntimamente con sus vecinas. Estas células no están conectadas con sus vecinas. Si bien yo tengo en un músculo un montón de fibras musculares, lo que cada fibra muscular hace depende de lo que hace su vecina. Si la célula que tengo inmediatamente al lado se contrae, ¿yo me contraigo? ¿Sí o no? Sí, profe, para mí se contraen todos al mismo No, tiempo. no. Si mi célula vecina se contrae, ¿yo me contraigo? No. ¿De qué depende de que yo me contraiga? ¿Cuál es la única razón por la que yo, fibra muscular, me voy a contraer? Que llegue el impulso nervioso. Exactamente. ¿De qué neurona me está a mí diciendo contraete? Si la neurona que a mí me informa que me tengo que contraer es la misma neurona que activa a mi vecina, entonces las dos nos contraeremos juntas. Pero no pasa siempre eso. En un músculo, en un paquete muscular, hay unidades motoras y esas unidades motoras no siempre están compartimentadas en el mismo lugar. Si yo puedo tener una neurona que tiene a su cargo muchas fibras musculares,
pero que en el músculo están ubicadas en lugares diferentes. Todas esas fibras musculares se van a contraer al mismo tiempo. Pero esta fibra muscular puede tener vecinas que tienen otra neurona que la gobierna. Y entonces esta célula se va a contraer solo si esta neurona se lo dice. No porque esta neurona se contrajo. En cambio, en el músculo cardíaco, la contracción de una célula vecina hace que vos también te contraigas. Lo que le pasa a tu vecina, te pasa a vos. Esa es una gran diferencia entre los dos tejidos. ¿Está bien? Por lo tanto, no hay uniones entre las células musculares esqueléticas. No hay una unión, ningún tipo de conexión entre una neurona y su vecina. ¿Se entendió lo que dije? Ay, díganme que sí. Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Vamos al último, al F, que ya les había adelantado, que es tejido óseo. ¿A qué tipo de tejido pertenece? Conectivo. Muy bien, pertenece a una variedad especializada del tejido conectivo. Perfecto. Acá lo que vemos, una de las características del tejido óseo, que es muy fácil de identificar, porque parece, miren, no sé si lo ven, pero parece como si yo hubiera cortado un arbolito, ¿viste? Cuando lo cortás y aparecen como los anillos de crecimiento que se marcan en el tronco. Bueno, acá pasa algo parecido. Esta estructura cilíndrica, que parece como que estuvieran todas pegadas entre sí, se llaman osteonas, y son las unidades funcionales del hueso. Este centro de la osteona es un conducto alargadito por donde pasa un vaso sanguíneo, un capilar chiquitito. Profe, Sí. ¿la osteona es la célula del No. tejido óseo? No, es una buena pregunta la que me haces. Esta estructura está, pareciera que está todo al mismo nivel, pero esto tiene un aumento menor. Acá las células, ves que si vos mirás con amor, hay como en esos anillos de crecimiento como si fueran unas arañitas negras, como si aparecieran así unas cositas negras que parece que tuvieran como proyecciones. ¿Las ves? Y después sí, hace así y acá hay otra, después hace así y acá hay otra, y tienen como sus ramificaciones así. ¿Las ven? Y así se cierra la osteona, ¿no? Acá tenemos el centro y esto como que hace. Entonces tenemos cada tanto estas cositas negras que aparecen ahí. Esas son las células. O sea, en realidad ese es el lugar en donde está la célula. Porque como esto es sólido, lo que marca el punto negro es como una celda. Imagínate que estos fueran las celdas de una prisión, ¿no? Como la cárcel, ¿no? Como la celda en una cárcel. Entonces yo tengo esto negro, me marca la celda. Y adentro de este punto negro, yo sé que ahí vivía un osteocito. Y ocupaba todo, la celda era muy chiquitita y solo ocupaba ese espacio la célula osteocito. ¿Está bien? Entonces, como esto, este tejido, ya están muertas las células, no están ahí, porque yo lo tengo que filetear, esto es algo sólido, como si yo hiciera una especie de dame 100 gramos de hueso, como si yo fuera la fiambrería, lo tengo que cortar finito para poder verlo en el microscopio. Entonces la feta es chiquitita y bueno, se ve de esta manera. Entonces, la sustancia intercelular, en el caso del tejido óseo, la característica que tiene es que está impregnada de sales de calcio, de un mineral que se llama hidroxiapatita. Son sales cálcicas y de fosfato. Entonces todo esto es sólido, duro, como el hueso. Pero el tejido óseo es un tejido vivo. La sustancia intercelular es sólida, pero hay células vivas en ese tejido. Y esta es una idea que a veces la gente cree
errónea que los huesos son estáticos, están muertos, como que si fueran solamente un soporte. Y en realidad es un tejido dinámico y vivo, por eso si nos fracturamos se repara, porque hay células vivas que activamente están modificando esta sustancia intercelular. Bien, después obviamente cuando veamos esqueleto vamos a ver la estructura de una osteona y del hueso compacto, porque hay dos variedades de tejido óseo, el compacto y el esponjoso. La estructura que organiza el tejido óseo compacto es la osteona, y la estructura que organiza al tejido óseo esponjoso es la trabécula. Pero bueno, vamos de a poquito. Por lo pronto ya lo identificamos como una variedad especializada del tejido conjuntivo. Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Perfecto. Sí. Esperen.